¿Qué podemos hacer para volver a infundir confianza, seguridad y aliento a nuestros jóvenes? Guadalupe Radio presenta la videoserie Fortaleciendo Familias en la Fe con Monseñor Octavio Ruiz Arenas. Les habla Monseñor Octavio Ruiz Arenas y vamos a hablar de la importancia de los padres de familia en la misión de la Iglesia. Este es un programa producido por Guadalupe Radio. Al mirarnos la Sagrada Escritura, encontramos las bases indispensables para comprender, a la luz de la fe, los pilares fundamentales que sirven de fundamento para la comprensión de la buena nueva de la familia. Para ello, miremos en primer lugar las enseñanzas del libro del Génesis. En los 3 primeros capítulos del Génesis descubrimos algunas verdades que son esenciales para comprender luego las experiencias que nos pide Jesús. Y a la base de todo se encuentra la convicción de que cuando Dios creó al hombre, lo creó a su imagen, varón y mujer. Uno y otra son imágenes de Dios que con la natural diversidad gozan de igual dignidad y están llamados a acompañarse mutuamente en una comunidad de amor y de vida. De ahí, por lo tanto, como lo expresaba bien San Juan Pablo II, ambos han sido creados para vivir la vocación del amor, en la cual se encuentra la sexualidad, que no puede ser vista simplemente como algo biológico, sino que encuentra su verdadero sentido humano solamente cuando es parte integral del amor con que el hombre y la mujer se comprenden totalmente y se comprometen totalmente entre sí hasta la muerte. De ahí que la institución matrimonial sea una exigencia interior del pacto de amor conyugal que se confirma públicamente como único y exclusivo para que sea vivida así la fidelidad del designio de Dios Creador. Al respecto, el Catecismo de la Iglesia Católica expresaba esta verdad diciendo que el hombre deja a su padre y a su madre y se une a la mujer para formar una sola carne, nos decía Jesús. De esta unión proceden todas las generaciones humanas. La segunda enseñanza que encontramos es que les dio su bendición diciendo: sean fecundos y multiplíquense, para indicar que el amor mutuo entre el hombre y la mujer no es cerrado, no es un simple sometimiento de atracción o de complacencia egoísta, sino que debe estar abierto, debe trascenderse y buscar la transmisión de la vida, de tal manera que los hijos constituyen una hermosa expresión concreta de la bendición divina. Pero no se trata únicamente de generar una nueva vida, sino que esta bendición incluye el mandato de introducir debidamente en el entorno social y cultural, transmitiéndoles los valores de la vida. El cumplimiento de esta bendición ha de ser ejercida de manera responsable, ya que Dios ha confiado lo más precioso que tiene, es decir, la vida humana, a la responsabilidad del hombre y de la mujer, pero deben hacerlo en el respeto de la dignidad y del bien de la pareja, mirando con responsabilidad hacia el bien de los hijos, la responsabilidad hacia el futuro de la sociedad y en el respeto de la naturaleza del hombre. El Papa Francisco nos dice que el hijo reclama nacer de ese amor y no de cualquier manera, ya que él no es un derecho sino un don, que es el fruto del acto específico del amor conyugal de sus padres, porque según el orden de la creación, el amor conyugal entre el hombre y una mujer y la transmisión de la vida están ordenados recíprocamente. De esta manera, cuando el Creador hizo al hombre y a la mujer partícipes de la obra de la creación y al mismo tiempo los hizo instrumentos de su amor, confiando a su responsabilidad el futuro de la humanidad a través de la transmisión de la vida humana. De tal manera que cada hijo, por consiguiente, es un don que está llamado a ser signo del amor de Dios, de quien procede toda paternidad, que expresa igualmente la generosidad que manifiestan los padres al abrirse a la vida y asumir la gran responsabilidad, como también la conciencia y el gozo de reconocerse colaboradores de una acción divina. Unida a estas dos grandes verdades, se encuentra una tercera que hoy, cuando la ecología se coloca como uno de los más grandes retos del siglo XXI, toma gran relevancia respecto a toda la creación. El relato del Génesis añade: llenen la tierra y sométanla, con lo cual Dios coloca al ser humano como guardián de toda la creación, no para explotarla irracionalmente y dominarla con violencia,
sino para llevarla hacia su plenitud, y por ello le da el mandato de cultivar la tierra y cuidarla, para transformarla en un ambiente de vida digno del ser humano. Y ahí radica la dignidad del trabajo humano, que no es un castigo, sino una dimensión fundamental de la existencia del hombre sobre la tierra, en donde se muestra como imagen y colaborador del Dios creador del universo. El trabajo ciertamente se realiza con fatiga y dolores, y sin embargo, esto no cambia el hecho de que debe ser el camino por el cual el hombre realiza el dominio que le es propio y que se encuentra visible en la tierra. Este mandato hace ver además la importancia de realizar esta tarea de manera comunitaria, no aislada, sin perspectiva alguna, sino tratando de mostrar la huella de Dios, la huella de la creación, y haciendo posible que se respete el derecho que tenemos todos de compartir equitativamente ese don de Dios, pues se trata de algo que no es bien nuestro, no somos dueños, somos administradores. De tal manera que, como decía el Salmo, tenemos nosotros que hacerla fructificar. Y ese mandato tenemos nosotros que realizarlo con una actitud no egoísta, como muchas personas lo tienen, sino considerando que hay muchas personas que sufren, que hay otras que han tenido que abandonar sus posesiones, que han tenido que ir a emigrar en condiciones de miseria y engrosar las grandes ciudades. Y es que la realidad del pecado rompió el equilibrio de toda la creación y no solamente resquebrajó la relación del hombre con Dios, sino que se quebró la armonía del ser humano y de sus relaciones recíprocas. Y la familia también quedó herida y se creó una ansia de dominio del hombre sobre la mujer, de violencia recíproca, de discordia y sospecha mutua, de egoísmo, como también una sexualidad desordenada, separando el amor de la sexualidad, y asimismo irrumpió como una realidad, la muerte como una realidad de muerte y de luto, y creando un gran sufrimiento en la familia. Sin embargo, en medio del pecado surgió la misericordia de Dios, y quiso Él que tuviéramos esa esperanza al prometernos que de la descendencia de los primeros padres nacería el Salvador. Ahora veamos cómo Dios creó al hombre y a la mujer como seres familiares. San Juan Pablo II no se mostró de mostrar cuál era la grandeza de lo que él llama el Evangelio de la familia, indicando cuál era el proyecto originario de Dios en la creación y cómo la familia constituye uno de los bienes más preciosos para la humanidad. La familia en su concepción más propia es la unión estable del hombre y de una mujer fundada en el matrimonio y abierta a la generación y educación de los hijos. Dios, al crear al hombre y a la mujer, les dio una vocación, y una vocación en la que les daba la capacidad y la responsabilidad del amor y de la comunión. De tal manera que el amor es, por lo tanto, la vocación fundamental e innata de todo ser humano. Recordemos siempre que la familia es un misterio de amor que nos hace posible percibir el misterio más grande, el amor de Dios. En la familia encontramos la huella del Dios Trino, ya que en ella, en la relación de pareja, el hombre y la mujer asumen el empeño de una donación total, plena, para permitir la presencia visible del fruto del amor. Pero al mismo tiempo, en esa relación mutua, cada uno tiene que buscar todo aquello que permita el bien y la realización de la persona amada. La persona humana, por consiguiente, es un ser familiar, porque es en la familia en donde vive de manera imprescindible la primera y fundamental expresión del amor, y la que, a través de las relaciones constitutivas que se dan en ella, le permite tomar conciencia de su propia identidad y abrirse al mundo y a la sociedad, pero sobre todo a aquel que es el origen y meta de la existencia humana, el Padre que está en los cielos. Desde nuestro nacimiento y a lo largo de toda nuestra vida, siempre hemos estado acompañados, en primer lugar, por nuestros padres, pero también por otras tantas personas, familiares, amigos, vecinos, compañeros de estudio, profesores, nuestros párrocos, etc. De tal manera que nuestra existencia no es algo que vivamos en solitario, sino que necesitamos los unos de los otros, como también las demás personas necesitan de cada uno de nosotros. La referencia que hemos hecho del libro del Génesis nos muestra
que cuando Dios creó a Adán, éste muy pronto sintió tristeza por la soledad en que se encontraba, a pesar de que Dios le había dado el mando sobre los animales y el resto del mundo entero. Él sentía el deseo de tener alguien con quien dialogar, y de ahí continúa el relato bíblico. Dios creó a la mujer para que Adán no se sintiera y no estuviera solo. Así pues, Dios no creó al hombre y a la mujer para vivir en soledad, sino para que se relacionen y descubran la grandeza de su propio ser, respeten la grandeza del otro y más que nunca la dignidad de la mujer. Eva y Adán se convierten el uno para el otro en un don de Dios. Y esta realidad es la que siempre ha tenido toda la humanidad desde un principio. Cada uno de nosotros fuimos creados por Dios a su imagen y semejanza. Y Él nos creó por amor y nos ha dado la capacidad para que también nosotros tengamos la posibilidad de amar. No somos frutos del azar, sino que cada uno hemos sido queridos por Dios. Él nos ha regalado la vida y cuida permanentemente de nosotros. Más aún, cada uno somos únicos e irrepetibles. Tenemos nuestra propia historia y nuestro propio modo de pensar y de actuar. Tenemos siempre que tener presente que ninguno de nosotros ha nacido sin la intervención de nuestros padres. Tercero, vamos a mirar un poco cómo es la actual situación de la familia. En los últimos tiempos se habla muchísimo de la crisis que está viviendo la familia a nivel mundial. Ella se halla en un momento en el que se encuentran obstáculos e incomprensiones acerca de la que ella es en sí misma, pero sobre todo a lo que se refiere a la concepción cristiana de la familia, ya que han ido surgiendo por doquier intentos de alargar su concepto y naturaleza, llegando así a desvirtualizar lo que es su propia esencia. Y la destrucción de la familia constituye sin duda uno de los mayores problemas de la actualidad, o quizá el mayor, pero lamentablemente no nos damos cuenta. Se habla de una pluralidad de modelos de familia, modelos que parten de un rechazo o de una total tergiversación del matrimonio, desconociendo que este es una sociedad natural basada en la unión estable y pública de un hombre y una mujer abierta a la transmisión de la vida y la educación de los hijos. Se pretende fundar todo en una autonomía total de los individuos, en una fragmentación del amor y de la sexualidad. Y al respecto, el Papa Francisco nos dice: el matrimonio tiende a ser visto como una mera forma de gratificación afectiva que puede constituirse en cualquier manera y modificarse de acuerdo con la sensibilidad de cada uno. Sin embargo, hay otras formas que quieren imponerse, que no van de acuerdo con el orden de la creación y que responden a lo que se llama las ideologías de género, en donde se proclama que no hay masculino y femenino, sino que nos encontramos ante un producto cultural que va cambiando continuamente. Y en los postulados de esta ideología de género se rechaza toda dimensión espiritual. La existencia misma de Dios y nuestra libertad ya no encuentra soporte en la naturaleza que nos impulsa hacia una determinada forma de vivir y de ser. Es simplemente la voluntad, sin referencia a la realidad, la que crea la propia personalidad. Crea los valores, la ética, las relaciones humanas. Y a partir de allí son muchos los ataques que se hacen a la familia, al matrimonio, a la vida humana, realidades que van estrechamente ligadas. Hoy no solo aumenta el número de parejas que se separan, sino que se implanta el divorcio exprés, crece el número de abortos, cada vez son más las parejas que simplemente se van a vivir en unión libre. Se busca legalizar el matrimonio de personas del mismo sexo e incluso de abrir espacio para que puedan adoptar niños. Se expanden los casos de la transexualidad y de cambio de sexo. Y a lo anterior se suman otros factores que inciden directamente en el bienestar familiar, como son el ambiente secularizado que estamos viviendo, la crisis económica, el desempleo, la drogadicción, la carencia de servicios, la distorsión de la sexualidad, la violencia al interior mismo de la familia, la ausencia de los padres en el hogar, la fatiga y la pérdida de comunicación y de encuentro personal. No se puede negar que, a pesar de las actuales circunstancias y del permisivismo que reina en la actualidad,
y de las influencias de la secularización y del hedonismo, de buscar simplemente el placer, como también a causa de la violencia que producen tantas rupturas y muertes, hay familias incompletas que luchan por brindar el amor que debe tener de manera permanente la vida familiar, como es el caso de tantas mujeres viudas o de mujeres cabezas de hogar que sacan adelante a sus hijos en un ambiente familiar sano. El aumento de estas familias, que se llaman monoparentales, ha mostrado una realidad que no deja de ser preocupante, como es el hecho de que muchos niños y niñas tengan hermanas carnales, a veces fruto de relaciones diferentes que ha tenido la madre, y por lo general terminadas en fracaso esas relaciones. Y el aumento de madres solteras ha sido muy grande, y lamentablemente entre ellas muchas son adolescentes, que luego tendrán graves dificultades para mantener y educar a sus hijos, los cuales, en algunos casos, al llegar a la edad adulta, rompen con la madre o con el padre, si es este quien ha asumido la responsabilidad, como consecuencia de graves desacuerdos. Este panorama sombrío no oscurece el valor y la grandeza de la familia. Quizá la gran mayoría de ustedes están viviendo en medio de una familia llena de amor, en donde hay ternura, comprensión, diálogo, respeto mutuo, colaboración, y en donde se vive el gozo de las nuevas vidas y la presencia de los abuelos. Ciertamente, siempre se presentarán dificultades, conflictos, momentos de crisis, pero si hay amor, si se tiene una constante apertura para que el Señor esté allí presente, se saldrá adelante y se fortalecerán los vínculos familiares. Cuarto, veamos ahora cuál es la importancia del papel de los padres de familia. No podemos desconocer la importancia que tiene una buena relación de los padres con sus hijos en el desarrollo de su personalidad, sobre todo en los primeros años de su existencia. Y para ello es necesario saber establecer un diálogo lleno de amor y de comprensión, en el que se exprese con claridad el mensaje que se quiere comunicar. En la familia encontramos el camino de iniciación a la vida. En primer lugar, ella constituye el medio natural para la iniciación en todo campo. Efectivamente, aunque parezca obvio, la familia es el lugar de los primeros aprendizajes, donde todo comienza, los primeros pasos, las primeras palabras, los primeros afectos, los primeros asomos al mundo social. Y no habría que justificar mucho la gran responsabilidad que tienen los padres en esta etapa de los comienzos, pues de ellos, de ustedes, depende el cómo y el cuándo de cada cosa que sucede en los primeros años de la vida de los hijos. Asimismo, es en el hogar en donde los hijos descubren lo que es el verdadero amor, que se manifiesta en el amor paterno y materno. Es también en donde aprenden lo que es y debe ser el amor filial, el cariño y el respeto hacia sus padres. También descubren el amor fraterno e igualmente en donde se abren hacia el amor a los otros, es decir, el amor de amistad, que es tan importante a lo largo de toda la vida. Y en este sentido, no deja de suscitar mucha preocupación que por verse casi obligados ambos padres de familia a tener que trabajar todo el día para brindar un mínimo de dignidad a las condiciones de vida en el hogar, u otros que más bien por no incomodarse y no tener el valor para renunciar a cómodos estilos de vida, dejan sus hijos en manos de otras personas que se convierten a la larga en los transmisores de los elementos esenciales de esos primeros inicios, pero en muchos casos con el peligro de que comuniquen experiencias o costumbres perjudiciales para el futuro de los niños y los jóvenes. Ahora bien, desde otro punto de vista, a través del encuentro del niño o la niña con sus padres, se logra también que él o ella se encuentren consigo mismo como un yo y vaya logrando el progresivo descubrimiento de su personalidad y la formación del mundo de su conciencia con los principios fundamentales de carácter moral. En la experiencia de sentirse amados por sus padres, descubren el valor que tienen como persona, sobre todo si papá y mamá tratan en todo momento de expresarles su amor con gran ternura. La ternura es como un lenguaje silencioso que ayuda a los hijos a tener un desarrollo armónico y a ir iniciando un camino de fe, sobre todo si hay un buen ejemplo
de sus padres. En la misma experiencia de ser y sentirse amados por sus padres, el hijo se da cuenta de su valor como persona. Más todavía, si cuando es pequeño se le brinda el cuidado y la importancia que necesita, él o ella va tomando conciencia de su propia dignidad. Pero si los hijos no ocupan el lugar a que tienen derecho en el hogar, se viven dramas de gravedad increíble y es como el primer eslabón para una serie de situaciones penosas en la que el niño o la niña, el adolescente o el joven pueden sentirse rechazados y sufren las consecuencias de una cierta forma de violencia. Y este tipo de situaciones los puede llevar a no amar la propia vida, a sentirse que sobran y a despreciarse a sí mismos. Y desde el punto de vista de la fe, el cariño de los padres es fundamental, pues a través de ese amor y de ir tomando conciencia de ser amados, en los hijos puede resplandecer el amor de Dios, el amor de un Padre lleno de amor. Y por eso tenemos que darle gracias a Dios que nos creó en familia y que todos podemos colaborar en el crecimiento de la fe de los hijos. Al terminar esta breve reflexión, vamos a bendecir a las familias para que los padres puedan cumplir con ese deber tan fundamental de amar con gran ternura a sus hijos y de ayudarlos en su desarrollo. Que el Señor los bendiga y los guarde en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y los invito para una segunda reflexión que será ver las dificultades que tenemos hoy para transmitir la fe a los jóvenes. Gracias por acompañarnos en la videoserie Fortaleciendo Familias en la Fe con Monseñor Octavio Ruiz Arenas.